Bienvenidos a la sección número 21 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Estábamos por entrar en la última sección en declaraciones de Elena G. de White que nos dieran orientación en cuanto a qué viene primero. Si la enemistad que Dios pone en el ser humano, que está amistado con Satanás, y luego el arrepentimiento, o si viene primero el arrepentimiento y después Dios produce esa enemistad. Leo de Fe y Obras, páginas 63 y 64. Dice así: el que se aferre de la justicia de Cristo no ha de esperar ni por un momento que Él mismo podrá borrar sus propios pecados. No necesita aguardar hasta haber experimentado un arrepentimiento satisfactorio antes de poder apropiarse de la justicia de Cristo. No entendemos el tema de la salvación. Es tan sencillo como el ABC, pero no lo entendemos. Ahora bien, ¿cómo es que se arrepiente el ser humano? ¿Es algo que proviene de sí mismo? No, porque el corazón natural está en enemistad con Dios. Entonces, ¿cómo puede el corazón natural despertar al arrepentimiento cuando no tiene poder para hacerlo? ¿Qué es lo que induce al hombre al arrepentimiento? Es Cristo Jesús. ¿Cómo induce al hombre al arrepentimiento? Hay 1000 maneras en que puede hacerlo. El Dios del cielo está obrando sobre las mentes humanas todo el tiempo. En la palabra de Dios se formula una invitación, y no solo se formula allí, sino también por medio de todos los que creen en Jesucristo y revelan a Cristo en sus caracteres. Tal vez no se acerquen directamente a una persona para hablarle respecto a su condición de impenitencia. Sin embargo, tal persona percibe, cuando entra en relación con algún discípulo de Cristo, que allí hay algo que ella no posee. Interesante cómo Dios trabaja para obrar en la mente de los que no lo conocen. Sigue diciendo: los fariseos advirtieron que en los discípulos de Jesús había algo que ellos no podían entender. Percibieron algo maravilloso, y en sus mentes quedó claro que los discípulos habían aprendido de él sus lecciones. Hay impresiones que se producen todo el tiempo. Hay una atmósfera que rodea al alma humana, y esta atmósfera es una atmósfera celestial o una atmósfera infernal. No hay sino dos líneas diferentes. O estamos en esta materia del lado de Cristo, o estamos del lado del enemigo. Y si continuamente extraemos rayos de la divina luz de gloria, los ángeles de Dios están a nuestro alrededor, y hay una atmósfera que rodea al alma humana. Nuestra actitud, nuestras palabras dan testimonio de una conversión genuina a todos los que entran en la esfera de nuestra influencia. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Qué captaron? Me llama mucho la atención en este caso cómo los que ya tenemos el privilegio de haber conocido al Señor somos usados por Dios para impactar las mentes de otros. Dice que no solo por el impacto directo de la palabra de Dios escuchada por las personas es que Dios obra en ellos, sino por su relación con sus hijos. Y miran en ellos algo que en el que no conoce a Cristo no está. Algo que ellos no tienen. De paso, ¿ven eso en nosotros los demás? Porque es una de las formas más comunes en las que Dios obra para sembrar en ellos enemistad. ¿Contra quién? Contra Satanás. Dicho en otras palabras, las personas que se relacionan con nosotros son motivadas por solo relacionarse con nosotros a enemistarse con Satanás.
Eso es en síntesis lo que la cita dice. Preguntas, inquietudes. Imagino que eso tiene relación con una cita de ella que dice que el que quiera vivir piamente padecerá persecución. Sí, Está claro que sí. conectado con eso. Claro que sí. ¿Por qué va a recibir persecución el que quiera vivir piamente? O más bien, ¿de quién va a recibir persecución? De aquellos con los que se relacione. Con los que no quieran que Dios siembre en ellos enemistad contra el enemigo. Son tan amigos de Satanás, del enemigo, que cuando se encuentran con alguien o con personas que han entrado en enemistad contra Satanás y se han vuelto amigos de Dios, entonces se convierten en enemigos de esas personas. Sí, ese es todo un tema. Perdón, recalcando. El arrepentimiento entonces lo produce Dios al poner enemistad contra Satanás y sus aliados. No puede ocurrir en el ser humano mientras esté en amistad con Satanás. Eso es lo que necesitamos tener claro aquí. El arrepentimiento no puede darse mientras la persona está en enemistad, en enemistad contra Dios. Mientras está en amistad con Satanás, no puede darse el arrepentimiento. Lo dije bien, ¿verdad? No lo crucé. No puede ocurrir el arrepentimiento en el ser humano mientras éste esté en amistad con Satanás. Toda la gloria en la obra de la conversión, del nuevo nacimiento, de esa enemistad que nace contra Satanás, toda la gloria en ese proceso es para Dios. Toda la iniciativa es de Él. No existe un hilo de mérito humano. Veamos cómo insiste en esto Elena de White. Esta es una cita algo extensa, pero muy importante. El camino a Cristo, páginas 25 a la 28. Siendo que es un poco extensa, como para no irla interrumpiendo yo y que no se confunda declaraciones mías con lo que estoy leyendo, voy a leerla completa. Usted vaya extrayendo por su cuenta los principios de aquí. Recuerden que el punto principal aquí es: el arrepentimiento es producido por Dios después de que Él hace nacer en el corazón humano enemistad contra Satanás, y no a la inversa. En ese contexto, vaya usted extrayendo para usted mismo las lecciones, para no interrumpir yo la lectura con comentarios propios. Dice: sentir un arrepentimiento como este, se refiere al expresado por David en el Salmo 51, es algo que supera nuestro propio poder. Se lo obtiene únicamente de Cristo, quien ascendió a lo alto y dio dones a los hombres. Precisamente en este punto es donde muchos yerran y por ello no reciben la ayuda que Cristo quiere darles. Piensan que no pueden ir a Cristo a menos que se arrepientan primero, y que el arrepentimiento los prepara para que sus pecados les sean perdonados. Es verdad que el arrepentimiento precede al perdón de los pecados, porque es únicamente el corazón quebrantado y contrito el que siente la necesidad de un Salvador. Pero para poder ir al Señor Jesús, ¿debe el pecador esperar hasta que se haya arrepentido? ¿Debe hacerse del arrepentimiento un obstáculo entre el pecador y el Salvador? La Sagrada Escritura no enseña que el pecador deba arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os daré descanso. Mateo 11:28. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino.
El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas: a este Dios le ensalzó con su diestra por príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Hechos 5:31. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia, como lo es el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado. Todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Jesús dijo: yo, si fuere levantado en alto de sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Cristo debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el misterio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecados, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira constricción al alma. Es verdad que a veces los hombres se avergüenzan de sus caminos pecaminosos y abandonan algunos de sus malos hábitos antes de darse cuenta de que son atraídos a Cristo. Pero siempre que, animados de un sincero deseo de hacer el bien, hacen un esfuerzo por reformarse, es el poder de Cristo el que los está atrayendo. Una influencia de la cual no se dan cuenta obra sobre su alma. Su conciencia se vivifica y su conducta externa se enmienda. Y cuando Cristo los induce a mirar su cruz y a contemplar a aquel que fue traspasado por sus pecados, el mandamiento se graba en su conciencia. Les es revelada la maldad de su vida, el pecado profundamente arraigado en su alma. Comienzan a entender algo de la justicia de Cristo y exclaman: ¿qué es el pecado para que haya existido tal sacrificio por la redención de su víctima? Fueron necesarios todo este amor, todo este sufrimiento, toda esta humillación para que no pereciéramos, sino que tuviésemos vida eterna. El pecador puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. El conocimiento del plan de la salvación le guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados, los cuales causaron los sufrimientos del amado Hijo de Dios. La misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza habla al corazón de los hombres y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. El Espíritu de Dios les suplica que busquen las únicas cosas que pueden dar paz y descanso: la gracia de Cristo y el gozo de la santidad. Por medio de influencias visibles e invisibles, nuestro Salvador está constantemente obrando para atraer el corazón de los hombres y llevarlos de los vanos placeres del pecado a las bendiciones infinitas que pueden obtener de él. A todas esas almas que procuran vanamente beber en las cisternas rotas de este mundo, se dirige el mensaje divino: el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida de balde. Apocalipsis 22:17. Vosotros, en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconoced
en este deseo la voz de Dios que habla a vuestra alma. Pedidle que os dé arrepentimiento, que os revele a Cristo en su amor infinito y en su pureza absoluta. En la vida del Salvador fueron perfectamente ejemplificados los principios de la ley de Dios: el amor a Dios y al hombre. La benevolencia y el amor desinteresados fueron la vida de su alma. Cuando contemplamos al Redentor y su luz nos ilumina, es cuando vemos la pecaminosidad de nuestro corazón. Como les decía, bastante extensa, pero tiene tanto. ¿Qué captaron? ¿Es o no es así? Primero, Dios pone enemistad. ¿De qué formas? Usa muchas. En la cita anterior vimos que usa a sus hijos también. Nuestra influencia. Después de que pone esa enemistad, bueno, de paso, ¿cómo hace que nazca esa enemistad? Contra el enemigo. Dándole a conocer al pecador cautivo a Cristo. Entonces, cuando el pecador contempla a Cristo y se ve él mismo, descubre su condición. ¿Ven cómo no puede haber arrepentimiento sin antes ir a Cristo? Tiene que ser visto él primero. Entonces se reconoce la condición. Entonces se siente la necesidad de limpieza y perdón. Por eso el arrepentimiento no puede venir de primero. ¿Estamos? Preguntas, inquietudes en ese aspecto específico. ¿No hay? ¿Claros? Ella menciona, de paso, ¿cuántas personas hay que desdichadamente posiblemente se pierdan? Esperando arrepentirse de su vida de pecado para poder ir a Cristo, porque no podrá ocurrirles nunca. Vamos a Cristo primero. Nuestro encuentro con Él nos produce arrepentimiento. Bueno, y en verdad lo dije mal, no vamos a Cristo. Él viene a nosotros. La iniciativa es de Él. Lo correcto es decir, no nos resistimos a su venida a nosotros. Le abrimos, no le cerramos la mente. Y entonces produce arrepentimiento. Con que esta declaración amplia de ella pueda motivar, aunque sea una persona que esté buscando arrepentirse para poder ir a Cristo y que en ese caso se perdería sin lograrlo nunca, que pueda motivar a esa persona a permitirle a Cristo venir a su vida primero y entonces experimentar todas las maravillas que eso implica. Toda esta exposición de esta materia habrá tenido un propósito. Si solo uno de nosotros entendiera bien claro eso, cuánto más si lo entendemos muchos. Pastor, años atrás escuchaba mencionar desde el púlpito que era más fácil salvarse que perderse. Y con esa cita de la hermana White y con los datos que pude ir extrayendo, ¿cómo es real eso? O sea, Él hace todo, absolutamente todo. Él nos muestra a Cristo, Él nos lleva al arrepentimiento, Él nos da el perdón. Prácticamente no hacemos absolutamente nada. Hace que sintamos la necesidad de ser perdonados y después nos lo ofrece. Esa parte de querer también Él la pone. Es en verdad bastante motivador para una persona que pueda estar creyendo que está hundido en lo más profundo y que no hay esperanza más, pero es simplemente dejarse. La razón por la que no hubiera esperanza es por la que no se deje atraer, es la única.
No hay poder que pueda arrebatar de las manos de Cristo. No existe poder, ni todo el infierno junto, que pueda arrebatar de las manos de Cristo al alma más débil, con el más mínimo deseo de que el Señor lo ayude, de sus manos. Es muy importante entender esto. Puede ser que pienses, yo conocí del Señor, hasta estuve en sus filas, hasta serví dirigiendo en algunas ocasiones, pero hoy estoy hundido, hundida. Ya para mí no hay esperanza. Me decía una vez alguien, pastor, a quien yo le insistía que le abriera el corazón al Señor, me dice, pastor, yo le agradezco, pero yo estoy convencido de que para mí no alcanzó la miel. Y en algún momento creo que mencioné esto atrás en alguna de las otras series. Yo le preguntaba y él lo que quiere decir es, no hay salvación para él, llegó demasiado lejos. Le digo, ¿y por qué llegaste a esa conclusión? Me dice, conversando una vez con un espiritista, me lo dijo. Él era una persona muy conocedora de la Biblia. Había dedicado mucho tiempo de su vida atrás a estudiar la Biblia. Y le digo, ajá. ¿Y quién está detrás de las palabras de un espiritista? Pues Satanás. ¿Ah? Entonces, ¿quién te dijo que no había alcanzado la miel para ti? Tienes razón, me dice, fue Satanás. ¿Y tú le crees a Satanás? Es mentiroso. Y de ahí en adelante se sintió un poco motivado a pensar que sí había oportunidad para él. Hermanos y amigos queridos, mientras nuestro Señor intercede en los cielos, no hay ser humano sin oportunidad. ¿Eso está claro en su mente? Voy a repetirlo. Mientras Cristo no ha dejado de interceder, no hay ser humano sin oportunidad. Y alguien puede pensar, bueno, pero allí sí se equivocó. ¿Y el que ha pecado contra el Espíritu Santo? Me refiero a ser humano vivo. ¿Okay? Ser humano vivo. No hay ser humano vivo sin oportunidad de perdón, de salvación, mientras Cristo interceda todavía en el cielo. ¿Por qué? Porque aún el que haya pecado contra el Espíritu Santo, si mientras vive desiste de esa posición y en vez de continuar resistiendo a la voz del Espíritu Santo, decide responder en el próximo momento que el Espíritu Santo decida llamarlo en las 1000 formas que Él lo hace, dejó de estar en el pecado contra el Espíritu Santo. Situación en la cual el Señor no puede perdonarlo porque la persona ni siquiera se lo pide. No es porque, ni siquiera es porque Dios dice, ajá, pecaste contra el Espíritu Santo, entonces ya no hay perdón mío para ti. No, Dios no funciona así. La Biblia no nos presenta eso. El pecado contra el Espíritu Santo, tema que trataremos en su momento aparte, como tema especial, aparte, no es otra cosa que mantenerse en una actitud de rebelión contra Dios. Pero esa actitud de rebelión puede cambiarse. Yo puedo decidir responder sí al Señor que pone enemistad en mí contra quien estoy aliado actualmente, en ese caso que sería el enemigo, si no estoy sirviendo al Señor. Y si no me resisto a eso, mi condición de pecado contra el Espíritu Santo puede cambiar. Y mientras Cristo intercede, entonces tengo oportunidad. ¿Captamos por qué les dije que aún ni siquiera esa persona que crea que ha pecado contra el Espíritu Santo está
desposeída de la gracia de Dios y de la oportunidad de perdón. Eso no es cierto, no es bíblico. Tiene oportunidad mientras Cristo intercede. Cuando Él deje su intercesión, allí sí, se acabó la oportunidad, pero mientras tanto la tiene. Puedes considerarte el pecador más empedernido, la persona que más haya ofendido a Dios en toda la historia de la raza humana. Y hay perdón de Cristo para ti. Lo hay. Por ti solo hubiera muerto Cristo en la cruz. Solo por ti. Había una intervención acá. Que llama la atención que la persona que tal vez se sienta en esa condición, eso no es como el fuerte del por qué las personas no acuden al Señor o no se dejan encontrar por el Señor, sino el pensamiento que el diablo ha metido es: hasta que yo deje de hacer esto o de practicar esto, voy a meterme a las cosas de Dios, porque eso no es un juego. Entonces ven las cosas del Señor como algo serio, Como deben verla. exactamente, pero entonces la misma traba está en que tengo que dejar de hacer esto para yo poder entonces ya meterme de lleno en las cosas del Señor. Así es. Es una estrategia del enemigo muy eficiente, le ha servido mucho, porque me he topado, y cuando uno está reunido en los cultos, en la iglesia, la gente, eso es lo que expresa, que dejar de hacer, cuando acá es claro que no podemos hacer absolutamente nada para producir un arrepentimiento en nosotros mismos. ¿Cómo lograr que esas personas puedan entender eso? Ahora, me queda claro con lo que la hermana White dice, esa influencia, que con el simple hecho de tener esa comunión con el Señor, esa influencia va a llegar a ellos, de que hay algo que ellos no tienen y que pueden tener, y que van a entender que no lo pueden obtener por ellos mismos, no lo pueden obtener dejando de tomar alcohol, dejando de ser mujeriego, dejando de hacer algo malo que ellos hacen. Entonces ahora sí, va a producirse en ellos el arrepentimiento. Es una artimaña que le ha ganado que ha cautivado a muchas personas, y que no avanzan y no van a avanzar, y que quizás no han cometido el pecado contra el Espíritu Santo, pero están engañados en esa parte. Por lo menos, si la persona insiste en no aceptar esa verdad, insiste en creer que está perdido, por lo menos nos queda saber que aún hay algo que se puede hacer, que es nuestra influencia. Y que si puede mirar en nosotros algo que Él no tiene y que quiere, hay la esperanza de que decida finalmente en algún momento responder al Señor sí a la invitación que le hace. Cuán importante la influencia. Se nos fue el tiempo, quedamos aquí, continuamos en la próxima sección.